Seguimos en Reinventando Argentina, tercera edición, un evento que haremos durante muchos años más. Estamos ahora con el privilegio de conversar con Carlos Rodríguez Brown, que es economista hispano-argentino, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, donde lo van a homenajear ahora nomás, el 1 de diciembre, en un foro que van a hacer en el Aula Magna. Carlos es un experto en pensamiento y liberalismo económico, miembro también de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en la Argentina, periodista de extensa trayectoria, sus columnas imperdibles aún hoy en Expansión, en La Razón, y él me va a corregir si me equivoco. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con Forbes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Carlos, seguramente, por más que ya estás en España hace muchísimos años, la tonada te revela a un argentino, y quería preguntarte, seguro viste las elecciones con atención o con alguna sorpresa el resultado que tuvo en las legislativas Javier Milei y José Luis Espert, que se convirtieron en la tercera fuerza política en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, con dos temas llamativos: un importante apoyo de los sectores más jóvenes y también con un discurso muy fuerte, muy duro contra la casta política, como la llaman ellos. Quería preguntarte si a vos también te sorprende ese resultado y qué nos podés contar de movimientos similares que han surgido en España, con matices, por supuesto, como puede ser, si hay un punto de similitud con lo que ha pasado con Ciudadanos y con Vox. Vamos a ver, me sorprendió gratamente el resultado de los dos liberales argentinos a los que conozco. Y me pareció que es una muy buena noticia. Pero tampoco es cuestión de decir que cambia el mundo. No, no sabemos si cambia el mundo, no sabemos lo que va a pasar. Lo que sí podemos decir es que a la pregunta que me hacía sobre el paralelismo entre Argentina y España, yo encuentro que hay bastantes diferencias. A ver. Yo no veo en España a a unos políticos, desde luego, como Javier Milei, ninguno. O sea, ninguno se presenta a las elecciones con un programa, digamos, de un liberalismo tan radical. A mí me encanta, ¿eh? Yo lo habría votado. Eh, Hay algunos políticos que se manifiestan como liberales, quizá muchos, en el ámbito de de los conservadores, es decir, del Partido Popular, de Vox y también de Ciudadanos. Pero no me parece a mí que articulen unos discursos de un liberalismo tan coherente como el de López Murphy y mucho menos como el de Milei. Que hay muchos análisis, pero dos que me resultan interesantes sobre este fenómeno en la Argentina. Uno es que en un eventual gobierno de la Alianza PRO en 2023, que exista una fuerza liberal les permitiría tener un mejor gobierno, porque tendría un espacio que los correría por derecha, que eso les permitiría, llegado el caso, poder hacer ajustes que generalmente son mucho más resistidos. Y la otra, el otro análisis que me parece interesante es hasta qué punto los discursos tan radicales como el de Javier Milei ayudan al liberalismo o terminan perjudicándolo, si no es que alimentan todos los temores y los clichés del populismo sobre el liberalismo. Sí, las dos preguntas están muy bien y en realidad están vinculadas, ¿no? Hay una vieja cuestión y es cómo se trasladan las ideas a la política, ¿no? Hay un famoso texto de Max Weber que recordarás que se llama El político y el científico, en donde él dice que en realidad no tienen nada que ver, o sea que son universos completamente distintos, el científico tiene su propia misión, que es la búsqueda de la verdad, pase lo que pase, y el político es el tío que está manejando el posibilismo, el realismo. Bueno, pues yo creo que sí, que efectivamente, de una manera, digamos, muy esquemática, estos son los dos universos y por lo tanto no tienen muchos puntos en contacto. Los riesgos, a mí me parece que son evidentes, son muy grandes. Imagínate que triunfa una opción liberal o que una opción liberal es capaz de determinar una acción de gobierno. Vos dirías, pues qué estupendo, ¿no? Claro, el problema es, ¿y si sale mal?
Si sale mal, que perfectamente puede salir mal, y mucho más en un mundo donde hay muchas fuerzas a veces contrapuestas en acción, ¿el riesgo cuál es? Que digan, este tal Milberg, que resulta que nos vendió que el liberalismo era una cosa buena, después lo votamos, fue al gobierno, se alió con otras fuerzas, todo salió fatal, por lo tanto, abajo Milberg y abajo el liberalismo. Este riesgo yo creo que es clarísimo, lo hemos visto en otras oportunidades, no es la primera vez que una fuerza de carácter liberal o un mensaje de carácter liberal tiene cierta preponderancia política. Y después sale todo fatal, ¿no? Recuerdo muy bien cuando decían que Menem era liberal, y yo levantaba la mano y decía, por favor, no, que sube el gasto público, sube los impuestos, quiere quedarse en el gobierno reformando la Constitución, todo eso está en contra del liberalismo. Entonces, ¿entendés? Hay una posibilidad de que el paso del liberalismo a la política acarree estos riesgos y tenemos que ser conscientes de ellos. Claro, la otra opción es que me digas, entonces si vos sos un purista, ¿no? Que solamente querés tener el perfecto liberal gobernando solo, sin, sin socios, entonces nunca vas a llegar al gobierno. Pues son las dos cosas, son verdad. Has escrito una veintena de libros, Carlos. Uno de ellos analizó, repasó la historia argentina desde el 45 hasta el 83. Y es interesante el ejemplo que das de Menem, que llega unos años después, pero claro, quizás Menem, al lado de lo que venía previamente, era de lo más liberal que habíamos tenido. Siempre tenemos ese punto de partida, ¿no? Sí, me alegro mucho que menciones ese libro, porque es un libro que hicimos con un buen amigo peronista, que ya murió, y muy importante, que se llamó Guido Di Tella. Hicimos un libro con los ministros de Economía de la Argentina, efectivamente, entre la época de Perón y, digamos, la Guerra de las Malvinas, ¿no? Y efectivamente, estas cosas pasan, ¿no? Estas cosas pasan. Uno de los aspectos interesantes de este libro es que a veces las categorías que establecemos de manera esquemática son muy equivocadas. Recuerdo que uno de los capítulos lo hacía Alfredo Gómez Morales, hablando de la primera época de Perón, ¿no? Y él decía, bueno, ya estaba muy mayor, él decía, bueno, sí, nos acusan a nosotros de una cantidad de políticas, pero en realidad la mayor parte de las políticas que aplicamos las habían aplicado otros antes. Y esto es bien interesante para los que esquematizan la historia argentina y dicen todo el antiliberalismo es culpa de Perón. No, Perón lo que hace es potenciar unas fuerzas antiliberales que estaban allí antes, que estaban allí en los años 30, y de hecho Gómez Morales dice que hasta el famoso IAPI que hicieron los peronistas del control del tipo de cambio, esto era anterior, el proteccionismo por supuesto que era una fuerza anterior, es decir, esto va con ciertos matices. Entonces, para ir a tu pregunta, ¿qué haces cuando viene un tipo como Menem, que es, como todos los políticos, repleto de luces y sombras? Porque ¿cómo no vas a apoyar la apertura de la Argentina al mundo? Porque esa fue la clave de su prosperidad. ¿Qué tenés que decir? Porque sí, que bravo y que muy bien y que cuanto más abierto, mejor, y que cuanto más se privatice, mejor. Pero ¿qué haces cuando el tipo te sube los impuestos, te sube el gasto, te sube la deuda y quiere cambiar la Constitución para quedarse siempre en la Casa Rosada? ¿Qué haces? Levanta la mano y decís que no. O sea, no compres la mercancía como si fuera un animal entero, sino que lo despiezas y decís, esto me gusta y esto no. Carlos, en otro libro que a mí siempre me gustó mucho, que ya cumple 21 años, que es Estado versus Mercado, Estado contra Mercado, un libro que debería leerse en todas las escuelas secundarias, quizás. La verdad que contás de algún modo, después me contás si sí que no, si hay algo que no te gustó y que cambiarías, pero me parece interesante que nos cuentes por qué vos comentás la derrota cultural que ha tenido el liberalismo frente al discurso hegemónico de la importancia de un Estado cada vez más presente. Fíjate, yo creo que en las dos cosas estoy en desacuerdo con vos. Primero, en eso de que el libro tendría que ser leído, debería ser lectura obligatoria. No, oye, que la gente lo lea, no lo lea si lo quiere. No, no, no. Si lo quiere. Y Es lo poco otro, liberal mi comentario. claro, te imaginas, yo como un liberal te obligo a que leas mi libro. Eso no. Pero mucho más importante es lo otro que has dicho, ¿no?
¿Qué es esta idea de que de esta visión, cómo decírtelo? Un poco Que estamos de acuerdo que es lectura sugerida y no obligatoria. Eso está eso es muy bien. eso es lo Y, primero. Pero lo y ahora otro vamos. Sí. es mucho más importante, que es eso que decías de que está mal la cuestión liberal y que de alguna manera hemos perdido, digamos, mucho terreno con respecto a los antiliberales, ¿no? Yo tengo una visión que es justo la contraria. A ver. Yo creo que lo que hemos vivido, desde luego lo que he vivido yo en mis años, que son mucho más que los tuyos, es un efecto contrario. Es un efecto contrario. Yo creo que hay mucho más liberalismo ahora que antes. Yo siempre cuento que había un liberal español que yo conocí en el año 77, cuando llegué a Madrid, que siempre decía, los liberales españoles cabemos en un taxi. Y en ese año, pues posiblemente pues haya sido lo mismo en Argentina y en muchos otros países, ¿no? Y mirá lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado en estos últimos 50 años. Ha sido impresionante, ¿no? Empezando por la caída del muro de Berlín, es decir, el descalabro del régimen más criminal que nunca haya sido perpetrado contra los trabajadores en toda la historia de la humanidad. Se cayó, se cayó, se cayó. Y pudimos ver, y todo el mundo pudo ver, que ese paraíso, que por cierto los liberales nunca prometieron el paraíso, los comunistas sí, los socialistas sí, siempre prometen el paraíso, pues se vio que el resultado eran millones de cadáveres. Esto es pues una de las grandes noticias del último siglo, junto con la caída de los nazis. Quiero decir, es un espectáculo. Y después, la cantidad de ideas liberales y de personas liberales y de instituciones liberales que han florecido en los mundos que yo más conozco, que son los de España y los de América Latina, es incomparable en comparación a lo que era hace 50 años. O sea que yo no tengo esa visión tan lúgubre como la tenés vos. Y por supuesto, si lo que estamos hablando es que hay marchas y contramarchas, pues hombre, por supuesto. Esto, la historia no es no la trazás con un tiralíneas y con un compás. Está llena de marchas y contramarchas y recovecos y líos, pero si te alejas unos pasos y mirás el panorama, la perspectiva, a mí me parece que desde un punto de vista liberal es optimista a pesar de todo. Sin duda que con la lupa y con abriendo la perspectiva, imposible no estar de acuerdo. Quizás sí en la tensión vinculada al discurso político de los últimos 20 años, para dejar la perspectiva post-muro de Berlín, en el aumento de los populismos, pero que según tu visión, más que un aumento, sería la resistencia de los populismos Pues, frente al pues avance del liberalismo. exactamente, es un poco así. Hay que recordar una cosa, ¿eh? Cuando se suceden crisis, las crisis siempre son muy buenas para los antiliberales. O sea, cualquier catástrofe lo que hace es desactivar la resistencia que todos tenemos a defender nuestra libertad. Entonces, bueno, la pandemia, o sea, la pandemia es brutal, claro, porque yo siempre digo, los gobernantes gobiernan sobre la base del miedo, ¿no? Pero claro, una cosa es decirte, no, viene el cambio climático y va a subir el nivel del mar y las aguas, y vos podés decir, sí, eso puede ser, pero mañana no va a pasar, ¿eh? O sea, como yo siempre digo, mañana no va a subir el río de la Plata y se va a llevar el obelisco hasta el Uruguay, ¿no? Eso mañana no va a pasar, pero la peste te mata mañana, ¿eh? Es que te mata, te mata. Entonces, ¿qué haces? Pues te rendís, obviamente. Lo mismo con una crisis económica. Una crisis económica te sacude y entonces estás más dispuesto a renunciar a tu libertad. Por supuesto que sí, acepto todo lo que me digas y eso tiene que ver con las marchas y las contramarchas. Es natural que cuando hay una crisis la gente pues tenga un poco más de miedo, se acerque más a las recetas mágicas de los populistas. Todo eso te lo acepto. Pero a cambio me tenés que aceptar lo que te decía antes, que si tomás la visión de medio siglo, el final del medio siglo es mejor que el principio en términos de ideas liberales. Sí, la pandemia fue sigue siendo, teniendo en cuenta la nueva ola, con las medidas increíbles, como lo de Australia ahora, enviando a las personas a los campos, o lo de Austria cerrando las cosas. Digo, hay una frase buena ahí de Carlin, ¿no? Que era, la gente tiene miedo de morirse, los políticos tienen miedo de pagar el costo y los medios tienen miedo de denunciar el miedo, ¿no? Y eso lo vivimos mucho, ¿eh? Fue
Esto es cierto, hay que tener la valentía de denunciar el miedo, desde luego que sí. Carlos, fuiste muy crítico y con muchos argumentos, como siempre suele ser, y por eso es tan interesante leerte, sobre el último bestseller global, podemos decir, que es el de Tomás Piketty sobre el capital del siglo XXI, diciendo que en su momento así como, como que Piketty de alguna manera hacia el eje del centro de todos los problemas del mundo y en todo lugar en la desigualdad. Sin Ujú. embargo, vos sostenés que la desigualdad en sí mismo no es un problema. Compartí con nuestra audiencia por qué. Vamos a ver, la desigualdad significa que mi vecina sea más rica que yo. O sea, si no reducimos estos problemas a la realidad concreta de la gente, no nos vamos a entender. Si mi vecina es más rica que yo, por cierto, es más rica que yo, ¿eh? Y cada año es más rica que yo. Así que la desigualdad ha aumentado en mi calle. Lo que no termino de entender es por qué eso va a ser malo. Hay solo una circunstancia en la cual la mayor riqueza de mi vecina sería perjudicial para la sociedad, y es si la hubiera robado. Entonces sí, claro, si la roba, entonces sí hay que actuar, hay que meterla presa o juzgarla, lo que sea. Pero si ha hecho, como es la verdad, una empresa y le ha ido muy bien y gana mucho más dinero que yo, ¿por qué eso va a ser malo? Y En desde... realidad, Perdón, en perdón. realidad, lo que sucede con la desigualdad es el resultado, en el fondo, es el resultado de la caída del muro de Berlín. El shock que tuvieron los amplios universos de la izquierda, que son mayoritarios en la universidad, en la cultura, en los medios, fue brutal. Es decir, porque durante décadas habían dicho que ese modelo era el bueno. Y de pronto se cae el muro y se ve que es un horror. Se ve que era imposible seguir manteniendo esta cosa de que el socialismo es bueno para el bienestar de la gente y el capitalismo es malo, porque obviamente es al revés. Entonces empezaron a decir, no, vamos a ver, no. La cuestión no es tanto la pobreza, la cuestión es la desigualdad. Es decir, no el nivel absoluto de las rentas de las personas, sino la brecha que hay entre unos y otros. Interesante cambio de argumentos, porque antes no hablaban tanto de eso. Y después incluso giraron dentro del argumento de la desigualdad. Dijeron, no, el mundo se divide entre los países ricos y los países pobres, la brecha, el norte y el sur, desarrollados, subdesarrollados. Claro, y de pronto se vio que era mentira, porque una de las consecuencias de la caída del muro de Berlín es que hubo una ola de libertad en todo el mundo y el resultado fue que cientos de millones de personas dejaron atrás la pobreza. La desigualdad en el mundo obviamente tenía que disminuir y disminuyó. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron el argumento. Y ahí viene Piketty, que te dice, no. La cuestión no es los países ricos versus los países pobres, sino la desigualdad dentro de los países ricos. Y de eso va el libro. El libro va esencialmente de los países ricos, no de los países pobres. Y dice, no, el problema es la desigualdad dentro de los países. Fíjate cómo han ido cambiando el discurso. Ahora bien, la prueba de la importancia de la caída del muro de Berlín es que necesitaban algo para contar. Y no hay prueba más luminosa que el libro de Piketty, porque es un ladrillo así de 1000 páginas, vendió 1.000.000 de ejemplares. 1.000.000 de ejemplares. ¿Vos crees que lo leyeron? No, necesitaban una bandera y Piketty se las dio. El mundo de las ideas es bastante más importante de lo que la gente cree. Y Carlos, desde una perspectiva hay un ejemplo que da Daniel Kahneman en su libro, Sí. ¿no? Que cuenta que las personas, por la condición humana, por ahí preferimos ganar menos, pero más parecido a mi vecino, como el ejemplo que diste vos, a ganar mucho más. O sea, soy más feliz y la paso mejor, tengo menos nivel de insatisfacción si de repente todos en el barrio ganamos más o menos lo mismo, la brecha es menor, a que si yo gano más, pero no soy el más rico de la cuadra. Es un encuadre desde economía del comportamiento, desde otro lugar. Pero quería preguntarte esa visión, si la profundizamos, donde ya no es ganar mucho, sino la desigualdad tiene que ver con los sectores marginales, con niveles de pobreza mayor, si no terminan siendo una complicación para la convivencia esa desigualdad, para la convivencia No, social. si hablamos de complicaciones para la convivencia, estamos hablando de pobreza.
a mí, para la convivencia en mi barrio, no me molesta nada la riqueza de mi vecino. Si mi vecina, en cambio, en lugar de ser muy rica como es, se empieza a morir de hambre, entonces sí. Pero entonces es un problema de pobreza, no de desigualdad. Es decir, si me hablan de pobreza, digo, por Dios, hagamos todo lo posible para que pase lo que está pasando, y es que cada vez haya menos pobres en el mundo. Pero el hecho de que sea malo que mi vecina sea rica o que me dificulte la convivencia, pero ¿eso por qué? Salvo que actúen algunos de estos mecanismos que también están en la naturaleza humana y que son, yo creo que, muy importantes para la política, y por eso muchas veces la política es inmoral, que es el ingrediente de la envidia. O sea, si de verdad yo soy envidioso, entonces sí. O sea, si yo tengo envidia, entonces sí que me molesta mi vecina, pero vamos, no vamos a elogiar la envidia, ¿no es cierto? Que es un pecado capital. La pregunta es qué es lo que es más cercano a la condición humana, pero bueno, ya entramos en una discusión. Si vos sos la excepción o la regla, Carlos. Carlos, en términos de ya no desigualdad, sino igualdad de oportunidades, y para empezar a hablar un poquito sobre el rol del Estado, ¿cuál es desde tu perspectiva liberal el rol del Estado para así tratar de posibilitar que haya una mayor igualdad de oportunidades en esa gran ruleta que es el lugar donde nacemos, ¿no? Sí. Eh, Fíjate la cuestión de la igualdad de oportunidades. A menudo cuando los liberales discutimos con los antiliberales, ellos nos dicen, nosotros no estamos en contra, digamos, de esa desigualdad. Si tu vecina se gana el dinero, pues eso libremente, pues está muy bien. Pero me dicen a mí, vos tenés que tener la misma igualdad de oportunidades que tuvo tu vecina. Y esto, que parece inobjetable, si vas al fondo de los discursos políticos, en realidad no quieren decir eso. En realidad, cuando dicen que quieren la igualdad de oportunidades, si rascas un poquito, lo que te encontrás siempre es la vieja igualdad de resultados. Es decir, a ver, ¿cómo te lo digo? La igualdad está plasmada en la imagen más bonita, que es la imagen de la justicia, ¿no? La justicia, que por cierto me encanta que sea una mujer, tiene una espada para ser firme y tiene una balanza para ser equilibrada, pero tiene una venda en los ojos. La venda es absolutamente capital porque te transmite la idea de igualdad compatible con la libertad, que es la igualdad ante la ley. Es decir, que ante la ley tenemos que ser iguales. No puedes distinguir la ley y entonces darle una ventaja a mi vecina que no me dio a mí. Tiene que tratarnos por igual. ¿Okay? Pero cuando la gente habla ahora de igualdad, mi idea es que no está hablando de eso. No está hablando de igualdad ante la ley, está hablando de igualdad mediante la ley. Es decir, para volver a la imagen de la justicia se quita la venda y tiene que empezar a mirar. Y tiene que empezar a mirar, y entonces mira a mi vecina y dice, vamos a hacerla igual a Carlos. Entonces vamos a empobrecerla, cobrarle impuestos más caros, o lo que sea. En realidad, la verdadera igualdad de oportunidades, me parece a mí, que transmite la noción de un Estado bastante más pequeño y menos intrusivo de lo que en realidad es. Pero claro, eso sí que ataca lo que es el discurso habitual de las políticas tanto de derechas como de izquierdas. Y ahí seguramente, Carlos, retomamos un poco la gran dificultad de la pregunta que planteaste inicialmente, de cómo llevar el mundo de las ideas al mundo de la política. ¿Cómo se haría en la Argentina, donde hoy más del 65% de los chicos menores de 16 años son pobres? ¿Cómo se hace o cuál es el rol que debe tener en un mundo ideal o en un país más desarrollado? Es más posible que sea pequeño. ¿Qué sucede en un país como la Argentina con esa cantidad de pobreza para poder lograr una inclusión sostenible y que pueda generar desarrollo? Pues es muy interesante eso. Y la pregunta hay que hacerla dentro del contexto. Porque si tú te fijas, lo que habitualmente pasa es que primero suceden una serie de años o de décadas en donde los estados son cada vez más crecientes, cada vez más intervencionistas, los impuestos son más altos, los gastos son más... Y en un momento dado dicen, ¡qué barbaridad! ¿Cuánta pobreza hay? No es conveniente que el Estado crezca y se ocupe de esto. Diga, un momento. Piense que igual esa pobreza que usted lamenta, algo tiene que ver con lo que usted ha hecho. Es decir, no puedes actuar como si la pobreza fuera un fenómeno provocado por unos marcianos que la crearon artificialmente. No.
Tú mismo, la propia dinámica política, la política clientelar, la cultura del subsidio, la corrupción política, en fin, toda la historia de la política argentina, particularmente la peronista y la kirchnerista, está vinculada precisamente con eso. Entonces, lo que no puedes decir es, ahora sí, ahora el Estado resulta que va a resolver el tema de la pobreza como si no tuviera nada que ver con ella, como si no tuviera ninguna responsabilidad. Yo siempre digo, eso es como que de pronto el conde Drácula diga, qué barbaridad, ¿cuántos vampiros hay en Transilvania? Oíme, vos sos uno, o sea, vos sos el culpable del problema. Lo primero que hay que hacer es reconocer que algo tiene que ver la dinámica de los estados crecientes con esta cuestión económica y social que vos señalás. Y Carlos, para dar un ejemplo ya por fuera de Argentina, sino en el corazón de Europa, por decir algo, Francia, como representante mayor de aquel estado de bienestar. En Francia, ¿vos crees que los políticos, o en Europa, el ejemplo que vos quieras, pueden llegar a hacer ese reconocimiento de, bueno, somos parte del problema, somos parte de esta situación que hemos generado? Mira, es, es posible que sí. Tenemos algunos ejemplos en Europa. Europa es un caso interesantísimo porque da la sensación de que están llegando al umbral del crecimiento del Estado. Hay un momento dado en que la gente empieza a reaccionar ante el Estado, el mismo Estado que antes aplaudía, ¿no? Yo creo que en el A ver, fondo qué la gente interesante, Carlos, qué aplaude, ejemplos. la gente aplaude el crecimiento del Estado porque siempre confía en que el Estado nos va a dar cosas y se las va a cobrar a otro. Esta dinámica funciona cuando los estados son relativamente pequeños. Hay un punto en donde los estados son tan grandes que resulta evidente que cualquier cosa que el estado te dé a vos, te la va a quitar. Entonces, vos no, y ese es el momento en donde vos empezás a resentir los impuestos y empezás a protestar. El ejemplo que me parece más notable de eso son los países nórdicos. Porque los países nórdicos llevaron esta dinámica socialista, intervencionista, socialdemócrata, digamos, ¿no? No comunista, sino socialdemócrata, intervencionista, redistributiva, hasta el máximo extremo. Es decir, llegaron a tener pues, unos estados que superaban o rozaban, digamos, el 60% del PBI, el 66%. Y en un momento dado, la propia población, aparte de algunas señales muy evidentes, yo recuerdo cuando el famoso director de cine sueco Bergman directamente se fue de Suecia. Dijo, yo no puedo, yo no estoy más, me voy. De hecho, se fue a Alemania, que tampoco es un paraíso del liberalismo, pero claro, No, no se fue a con, Luxemburgo. comparado con Suecia, era una especie de isla de libertad, ¿no? Y entonces la gente empieza a reaccionar. Quiero decir, no es que los políticos de pronto se vuelvan liberales, sino que son políticos, pero no son tontos. Entonces se dan cuenta de cómo va reaccionando la opinión pública. Y esas cosas pasan, desde luego pasaron en los países nórdicos, y yo siempre me río de mis amigos de izquierda cuando me dicen, no, el modelo nórdico, digo, ojo, en los últimos 20 o 30 años están achicando el Estado, están bajando los impuestos, están reduciendo las intervenciones, están poniendo el sistema de bono escolar en lugar de la educación pública. Es decir, los políticos funcionan reaccionando con la gente. Te pongo el último ejemplo que lo hemos vivido hace nada en España, que es lo que ha pasado en la provincia, en la comunidad autónoma de Madrid, en donde hay una señorita de unos 40 años que se llama Isabel Díaz Ayuso, no conocida por prácticamente nadie, con todos los medios de comunicación en contra, toda la izquierda se le lanzó, pero no como solamente sabe hacer la izquierda. La tipa dijo, pues vamos a hacer las elecciones y yo quiero bajar los impuestos y quiero libertad para los madrileños. Arrasó. Ella sola, ella solita, ganó más votos que toda la izquierda junta. Entonces, claro, esto de hablar de que la gente tiene una actitud y no cambia, pues mucho cuidado con eso, porque tenías que ver el mapa de la Comunidad de Madrid, en donde todos los barrios y las regiones y las partes de la autonomía que supuestamente eran de izquierdas, votaron a esta tipa, que decía libertad, menos impuestos. Así que ojo con considerar a la gente que son como estatuas, ¿no? Que nunca cambian. Claro que cambian. Bueno, el caso de Milei ganando en los barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires lo confirma en otra escala, ¿no? Totalmente. Es exactamente así. Carlos, la última es, yo me quedaría mucho más y después vamos a conversar a ver si podemos lograr que cada tanto tengas contribuciones con Forbes. Carlos, quería preguntarte qué sucede. Decías que en Europa están llegando al umbral del gasto del Estado. En la Argentina lo hemos superado hace rato, ese umbral, con el agravante de que ya no tenemos que gastar.
O sea, ya no hay plata y seguimos gastando. ¿Cómo imaginás las consecuencias que puede llegar a haber para una economía tan frágil como la Argentina si no hay un cambio en esta matriz de entender que con déficit, sin dinero y con expansión no vamos a ir a ningún lugar bueno? Pues efectivamente es así. Las señales de las que hablamos, que los políticos captan a través de las reacciones de los votantes, pues pueden tener muchos orígenes, ¿no? Uno, que te lo pongo de manera muy clara en Europa, es la presión fiscal ante estados muy grandes y muy redistributivos. A lo mejor en el caso de Argentina es una mezcla de la constatación del fracaso del Estado por la pobreza o la inflación, también la corrupción política, también un poco el hartazgo frente al mecanismo político tradicional, la aparición de nuevas figuras como Javier, en fin, puede haber diferentes elementos. No sé, obviamente no sé lo que va a pasar. Si yo supiera lo que va a pasar, no me levantaría, como sabéis que me levanto a las 5 de la mañana para trabajar en la radio, me levantaría mucho más tarde. O sea que no sé lo que va a pasar, pero sí sé que no podemos actuar, como decíamos antes, como si la gente no fuera a reaccionar frente a las adversidades que le pasan, que pueden ser muy distintas. Puedes vivir en un país rico, pero con impuestos muy altos, como son los europeos, o podés vivir en un país pobre, como es la Argentina, con un Estado muy grande y redistributivo, pero obviamente consolidador de una pobreza que la gente puede decir en un momento dado, basta. Puede haber diferentes reacciones, pero desde luego, otra vez, lo que no podemos suponer es que la gente no va a reaccionar. Carlos, muchísimas gracias por esta charla. Confort es un placer y ojalá que podamos repetirla muy pronto. Muchísimas gracias y hasta pronto.